Fundamentalmente en lo que tengo más trayectoria es en el sector público, y ahí trabajé en varios ámbitos, a nivel de los gobiernos locales, en la Municipalidad de Vicente López, en 3 áreas con temas bastante distintos. Uno que creo que es el que más impactó, digamos, sobre mi actividad posterior, que fue ser la comunicadora del Centro Municipal de la Mujer, que era una dirección en la que se trabajaban cuestiones de género, pero con una fuerte impronta en el tema de violencia de género. Después en el Centro Municipal de la Niñez, y en el último periodo en el que estuve trabajé como comunicadora de la Dirección de Atención Primaria, que es un área de salud desde donde se coordinan 20 centros de atención primaria, es decir, que trabajan fuertemente en lo territorial. Y yo trabajaba para todos esos centros de salud en una instancia intermedia, digamos, de gestión intermedia. Después trabajé también en la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad en varios periodos diferentes, y en el Ministerio de Salud de Nación, y después también en proyectos por ahí más puntuales, siempre vinculados a temas de género y a temas de salud. Podrían ser referidos a organizaciones no gubernamentales o también a organizaciones internacionales de Naciones Unidas, digamos, distinto tipo de instituciones que llevan adelante proyectos sociales. Bueno, yo hace 15 años aproximadamente que trabajo en el campo de la salud pública. Comencé en organizaciones sociales trabajando, después estuve en la Residencia de Educación para la Salud, después trabajé en un área de comunicación del Ministerio de Salud de la ciudad, y después pasé a la instancia nacional, al Ministerio de Salud de la Nación, primero al área de comunicación, después estuve en un programa nacional de control de Chagas, después estuve en un área de promoción de la salud, volví a trabajar en comunicación y ahora estoy en el Instituto de Cáncer. Antes de trabajar en el campo de la salud pública, trabajé en organizaciones sociales y trabajé también en educación. Trabajé bastante con niños y con adolescentes en el desarrollo de talleres de diferentes lenguajes comunicacionales. Y también trabajé en algo que me interesaba muchísimo, que era la promoción sociocultural, es decir, el trabajo a nivel barrial en expresiones culturales con la gente. Rápidamente me dediqué a hacer comunicación política, hice de muy chico campañas políticas, si bien a los 21 años fundamos con 3 amigos una agencia de publicidad en Mendoza, que creció mucho, muy rápido en los 90, entonces estamos hablando del año 92, 91-92, yo tenía 21 años. Armamos una agencia que se hizo muy grande en muy poco tiempo, y bueno, a los 24 años yo estaba dirigiendo la campaña a gobernador de uno de los gobernadores de Mendoza que salió electo. En el año 98 cerramos esa agencia de publicidad porque yo me dediqué a lo que era en ese trayecto, una vez ganado el gobierno, hacer la comunicación del gobierno. Y después me especialicé en comunicación de crisis. En la época del 2000 al 2003 me tocó llevar adelante toda la comunicación de aumento de precios para una cadena de supermercados a nivel nacional desde Mendoza, sobre todo cuando se salió de la convertibilidad. Había que comunicar y había que sostener procesos. Yo en ese momento estaba en la consultoría, concretamente cuando cerré la agencia, salimos del gobierno, tenía una consultoría y trabajaba en eso, así que me especialicé en comunicación de crisis, que fue lo que aprendí mucho durante el gobierno. Armamos programas con psicólogos y demás, intervención adentro de las bocas, y después programas de responsabilidad social para, sobre todo para que no nos saqueen los supermercados. Entonces armamos desde la comunicación toda una planificación estratégica
para abordar territorios cercanos a los supermercados y que no fueran saqueados. Y en el 2004 me ofrecen venirme desde el Banco Mundial a llevar la comunicación de un programa que era el Plan Nacer, que ahora es el Sumar, que se estaba armando ese plan, y bueno, entonces me ofrecen la coordinación de comunicación de ese plan, lo cual a mí me interesaba porque quería hacer comunicación de gestión y me parecía que hacerlo a nivel nacional era interesante. Así que rápidamente ese es el trayecto, y en el 2008 me invitan a trabajar acá con la doctora Alicia Kirchner en la formación de los equipos de trabajo de comunicación, sobre todo en una primera etapa que era conformar todos estos equipos junto con la directora nacional de ese momento. Ya a la mitad de la carrera, más o menos, me empecé a vincular con experiencias de revistas barriales o de radios barriales o comunitarias. Ya en el 95-96 escribía en un periódico así de mi barrio, de Flores, en la capital. Empecé a hacer un programa de radio también en el 96 en una radio en Flores también. Me sumé más o menos por esos años a un grupo de gente que hacía trabajo más en las villas de capital, en la zona sur, que era como una especie de agencia informativa, comunitaria, que grabábamos un cassette y una vez por mes se circulaba a las radios. Y ahí conocí una experiencia en el Bajo Flores, que es una escuela de oficios que se llama COPA, Cooperativa de Producción y Aprendizaje, que trabaja sobre todo con jóvenes de la Villa 1114, el barrio Rivadavia, el barrio Ilia, y empecé a hacer un taller de periodismo que casualmente o no lo vinculé también con una práctica de la carrera, con el taller de comunicación comunitaria, y después me quedé. Eso fue en el año 97 o 98 y me quedé ahí trabajando como casi 15 años. Fue la experiencia como una de las más fuertes de trabajo así en el territorio, en un principio voluntario y después como un trabajo rentado por un proyecto que las organizaciones del barrio lograron que se instale dentro de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Y ahí hice un taller de periodismo durante muchos años y produciendo esa revista que se llamó Mundo Aparte, después varias otras publicaciones más y haciendo algunos programas de radio en la radio de ese barrio, del Bajo Flores. Más o menos en el mismo momento, en el 98, empecé a trabajar en el Centro Nueva Tierra, que es una asociación civil que tenía un área importante de desarrollo de recursos de comunicación, donde yo hacía un boletín o varios boletines impresos. Todavía internet no estaba muy desarrollado en ese momento, y empecé a acompañar o a ser medio asistente en algunos talleres de comunicación comunitaria que daba Eduardo Balán del Culebrón Timbal, y ahí bueno, aprendí mucho de lo que significa dar talleres, generar un espacio de formación desde lo que es la educación popular, coordinación de grupos, dinámicas participativas. Después, o medio en paralelo, empecé a trabajar en Cuartel Quinto, en realidad unos añitos más tarde, en 2006, 2007, acompañando la experiencia de una radio, de FM La Posta, que si bien existía desde hace algunos años, estaba como un poco desorganizada y no funcionaba muy bien, y ahí estuve hasta el 2012 más o menos. Todavía sigo vinculado, pero menos, y bueno, ahí de a poco, como ya conocía a la gente de Farco, me fui como sumando cada vez más a distintas actividades, sobre todo vinculadas con jóvenes y con formación, y hoy coordino un proyecto donde en las mismas radios comunitarias se arman centros de formación profesional, donde la misma gente de las radios capacita a gente de su comunidad, sobre todo desocupados, personas con problemas de empleo, en cómo manejar una consola, cómo hacer un programa, cómo hacer una artística, etc. Y hoy ese proyecto está en 10 provincias más o menos, de distintos lugares del país, que tienen su centro armado. También hago capacitación docente en todo lo que es radio también, en el programa Conectar Igualdad
trabajando con docentes, sobre todo en una especialización virtual, donde los docentes tienen que armar una propuesta de comunicación radiofónica, sobre todo, para trabajar adentro de la escuela. Eso lo hago en los tiempos que me quedan. Mi trayecto profesional fue un poco diverso. Yo diría que en términos de años, donde más me desarrollé es en el campo universitario, en el campo académico, donde ya llevo algo así como 18 años dentro de la universidad. Pero también he trabajado en medios de comunicación, he trabajado en organismos públicos, en medios, he trabajado en medios gráficos, en radios, en medios audiovisuales, y en organismos públicos en distintos, en educación, en la Cámara de Diputados, siempre desarrollando experiencias comunicacionales de distintas características, digamos, ¿no? Y dentro de la universidad, que es donde más tiempo llevo, desarrollando tanto actividades docentes como de investigación, de extensión universitaria y también de gestión, digamos. Bueno, también ya llevo muchos años desarrollando actividades de gestión. Cuando empecé, allá por los fines de los 90, entré en una oficina de prensa del por entonces Ministerio de Obras Públicas de la provincia, y ahí lo que hacía era trabajo netamente periodístico. Recortes de diarios, mirar revistas, diarios, armar gacetillas. En algún momento también se hizo algún tipo de spot radial o televisivo, y después por ahí nos tocaba salir con algún funcionario en alguna de las localidades de la provincia de Buenos Aires a acompañarlo, asistiendo en la parte de medios. Y después, digamos que el trabajo que tengo ahora lo trabajo en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dentro del programa ProHuerta. Y ahí, si bien no hago algo netamente comunicacional, digamos que, o por lo menos netamente periodístico, o relacionado con los medios de comunicación, sí, digamos como que se abrió el abanico y se hacen cosas dentro de lo que es comunicacional, como edición de libros, realización de videos. También es un trabajo más dentro de lo que en la cátedra se conoce como comunicación y desarrollo en el área de extensión rural. O sea que todo lo que más o menos uno lee de Freire para adelante, digamos como que uno, bueno, lo intenta aplicar o lo vive diariamente. Eso fue, digamos, básicamente el recorrido dentro del Estado. Y dentro de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, el lugar donde trabajé fue, por un lado, en la Cámara de Microempresas de La Plata, y por otro lado, como formadora de una federación, en la Federación de Cámaras de Microempresas de La Plata, donde ahí hicimos una revista, y también hacíamos entrevistas para hacer esa revista, y también, digamos, como que acompañábamos a diversos emprendedores, y en organización sobre todo de una gran feria que se hacía anualmente, que eso lleva bastante trabajo.